Mamá, mamá, espera un momento, que no tienes que preocuparte por el maquillaje. Andrés ha contratado a un estilista profesional, así que dice que no tengo que preocuparme por la cara, que voy a estar preciosa el día de la boda. Con la sombra de los ojos y los zapatos. Ay, va a ser genial, estoy deseando que llegue. Pero escucha, mamá, tú no te... espera un momento, mamá. ¿No ves que estoy hablando por el móvil? ¡Hablando! Pues eso, lo que te estaba diciendo. Y luego me ha dicho de pintarme las uñas, tanto de los pies como de las manos. Y luego, pues, los detalles dorados. Uf, mamá, espera un momento, que tengo a un pesado, bueno, aún más que pesado, que me está dando la murga. Un momento. ¿Qué parte no has entendido de estoy hablando por tele? Oh, pretty girl. Ahora seguro que te quedan mejor a juego unos zapatos rojos de prostituta. Paolo Cacciatore. Ese es su verdadero nombre. Pero aquí todos le llaman Don Pablo. Lo cierto es que mio zio España no le es ajena. Desde bien pequeño pasó largas temporadas en un pueblecito mallorquín llamado Santo Tomás, donde mi abuelo paterno compró una piccola casa con embarcadero. Allí, junto a mi padre, pasaban largas temporadas de retiro obligado, sobre todo cuando en Sicilia las cosas aconsejaban abandonar la isla. Eran los duros años de la pólvora. El juez Giovanni Falcone andaba en su momento, come si dice, álgido, en su momento más álgido de la sua carrera, capturando y encarcelando a cientos de sicilianos relacionados con la Cosa Nostra. A mio padre no lo llegaron a coger. A mio padre lo mató de un balazo en el ojo Salvatore Totorrina, más conocido como la Bestia. Questo sanguinario corleonesi lanzó una ofensiva contra toda la cúpula de Palermo, a la que mio padre y mio zio Don Pablo sirvieron siempre con lealtad y con la humertad marcada a fuego, como buenos siciliani. Yo tenía por aquel entonces 14 años y Don Pablo nos recogió a mi mamá y a mí y nos trasladó a la Toscana antes de poner tierra por medio y huir a América.
Recuerdo como todos los meses pares la mia mamma recibía un sobre con matasellos de Chicago. Aquellos dólares americanos nos permitieron vivir con decencia. Pero ahora volvamos a la actualidad, al presente. Don Pablo es un hombre de tradición y costumbres y no ha sabido o no ha querido adaptarse a los avances tecnológicos, e molto menos a las nuevas corrientes de pensamiento. Es como si se hubiera quedado estancado en los 80, impasibile all'evoluzione dei tempi. Para él, España siempre fue la terra de la oportunidad, un país donde sus gentes andan excesivamente preocupadas en lo doméstico. Ya sabéis, el paro, la corrupción, la ideología de género, la liberación sexual, de tutta quella merda. Entretenimientos que ofrecen la oportunidad de mantener una organización criminal con la suficiente cautela y discrezione. Era una cuestione di tempo que don Pablo regresara. Donde esté el Camaro, que se quite el Mustang. Es más ligero y tiene mejor amortiguación. ¿Pero de qué mierda estás hablando? Gastarse la pasta en un Chevrolet es una estupidez. El Mustang es el puto buque insignia de los Pony Cars. Además, tiene el portavasos más alejado de la palanca de cambios. Hay más espacio para colocar el pie izquierdo y el maletero es más grande para meter los palos de golf. ¿Pero desde cuándo puñeta juegas tú al golf? Ahora te voy a preguntar yo a ti, ¿qué ha hecho Chevrolet por la sociedad? Te lo digo yo. Nada. En cambio, Ford tuvo los cojones de apoyar al eje en la guerra. El Mustang tiene mejor aerodinámica, llantas de 20 pulgadas y el portavasos más separado de la palanca. Eso ya lo has dicho. ¿Qué he dicho? Has repetido que tiene el portavasos más lejos de la palanca. ¿Qué cojones voy a repetir? Estás hecho polvo. Te repites como un abuelo. Oye, no me jodas, ¿vale? Mira, por ahí viene ese tipo. Esta vez hemos llegado nosotros primero. Menos cháchara y dame el CDC. ¿A CDC? Calla, lo que mi hermano quiere decir es que es el CDC. CDC. ¿Cuándo, dónde y cuándo? ¿Cuándo? Pues... Por escrito, joder, como te he dicho por teléfono. Te deja este chucho de mierda. Después de esto tendréis que fumaros. Alejaros del país con suma discreción. A mí tampoco me gusta viajar en clase turista. ¿Habéis entendido? Ah, y matad a ese perro. Llama mucho la atención. Mira, gordo, torpe. Podríamos aniquilarlo y vender sus órganos, ¿eh? Mira, espero que saquemos un buen botín de todo esto. Porque mi cuerpo ya me va pidiendo sol
playa y sexo acuático. Tengo una amiga francesa en la costa que me ha ¡Calla! dicho- Saco, trae el paquete. Acabemos con esto de una vez. Sí, claro. Lo voy yo. Y si queréis os traigo unas cervezas y unas aceitunas de papa. ¡Chicos, rápido, subid! Saco, ¿y el coche? No lo sé, Cintia. ¿Qué ha sido ese disparo? Saco, ¿dónde está el maldito ¡Que no lo coche? sé, Cintia! Yo la he tenido que levantar cuando estábamos... Pero... ¿Y Cody? Olvídate ahora de Cody. Ese hijo de puta nos hubiera liquidado en cuanto hubiera tenido la pasta. Escúchame, cariño. Ahora vas a bajar ahí, vas a coger la pala y vas a enterrar a ese canalla. ¿Me has oído? Larguémonos de aquí. Sandra, sigue tú, que se me quema la lasaña, cariño. Desde luego, eres una jodida concha sin alma. Te recuerdo que te tengo muy mal acostumbrado y tengo una contractura en el cuello. Olvídalo, Sandra. Anda, vete a abrir, que será mi sobrino, y tráeme una taza de café. Sí, Boana. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, señora. Come sta la mia madame preferita? Madonna, stai bellissima. Anda, no seas zalamero. No, pero si lo digo en serio, parece que te conserves en formol. A propósito, ¿cómo está tu contractura? Tu tío me ayuda con la rehabilitación, pero no os quedéis ahí como panmarotes. ¿Queréis una tacita de café? No, grazie. Yo sí, por favor. Vente, Víctor. Hola, Tito. Te he traído una caja de cacheteles, recién hechos. ¿Qué tipo de colonia llevas? Buenas tardes. Hermes. Hueles a prostituta francesa. ¿Qué tal te fue el casting? Buah, Tito. He tenido días mejores. Primero me han preguntado cuál era mi fuerte. Y después de decirles que el claqué, me han hecho bailar una salsa. Me han dado justo en el talón de Aquiles. ¿Pero sabéis qué? Yo les he dicho que para salsas, la marinada que prepara aquí la mame. Anda, mentiroso, ya será menos. Venga, Luigi, no te hagas de rogar, anda. Bonjour a todos. Buenos días, pero si son las 6:30 de la tarde. Sí, necesitaba una siesta de esas, de pijama y orinal. Toma, Tito, las recaudaciones de las franquicias. Muy bueno. De las franquicias, dice. Qué agudo. ¿Sabes, nena? Hoy me he levantado con el plátano inquieto. ¿Te hace? Mi queridísimo don Pablo, como es de costumbre, aprovecho la oportunidad para mostrarle Chicago, Illinois, postdata, adjunto lo convenido. Mi querido Michael, este cara mierda de Yoshi lleva 3 meses vacilándome y se piensa que soy gilipollas. Luigi, llama a Vergara y a Gorduño que le hagan una visita protocolaria a Yoshi, a ver qué sacan. Cuenta con ello, Tito. Si quiere voy yo, jefe. Pero si nunca has estado allí. Pues claro que he estado allí. He ido con tu hermana para que me lo chupara en lo alto de la barra.
¿Esa es la chica nueva? Sí, sí. Nuestros ingresos han bajado este último año y eso me empieza a preocupar. Mientras haya vicio en el mundo, habrá negocio. El problema es que hay que abrir mercado y acabar con la competencia. Cierto. Ya nada es como antes, mami. No hay respeto ni decencia. Y ahora vienen rusos, checos, polacos a hacernos la puta competencia. Y hay maricones en la tele a todas horas. Y las cosas van a peor y todo el mundo lo sabe. Tito, tengo una buena y una mala noticia. Dispara primero con la buena. La buena se llama Dufour 31. ¿Qué te parece? Ya es nuestro, Tito. Parece que nuestro contacto humano ya está dando sus frutos. 20 metros de esloda. Oye, Román, ¿sigues saliendo con el coño ese comunista? No empieces, vaquero, y ten cuidado con tu lengua. Esa chica es solo un consolador. Pues ten cuidado con el consolador, que va diciendo por ahí que te bajas a la fuente. ¿Qué dices? Sí, vamos, que le das con la humedad al felpudo. No me toques las pelotas, que yo no soy ningún maricón sensiblero. Camarote de puta madre en proa. Sala con sofás de piel blanco. ¿Por qué no la pones a trabajar con la mami? Yo como carne de primera, no hamburguesas de burdel como tú. Tú eres capaz de meterla en el agujero de una manguera. Una puta maravilla. Tiene 2 motores diésel que son un tiro, Tito. Tú seguro que ni te acuerdas de cuándo fue la última vez que te la chuparon. Pues escucha, ayer mismo. ¿Ah, sí? ¿Y avisaste al tipo de que le ibas a echar el bucaque? Valiente, chistoso hijo de puta. Te voy a decir una cosa. Te cuida donde metes el palito del amor. Que os oye por ahí que ese chochete es comunista. ¡Maldito bastardo! Tranquilo, tranquilo, que es una broma. ¿Sabes? Eres el único hijo de la gran puta que consigue subir mi nivel de estrés. ¿Alguna vez has pensado en, no sé... Y lo que tú siempre has querido, Tito, con su ancla tipo almirantazgo, como la de las películas de los piratas. ¿Ah? Sí, ya. ¿Y ahora la mala? No es posible. Pedazos de estiércol, comedores de mierda de vaca. Dile a Vergara que los busque. Ese par de malnacidos me han bailado el tongo delante de mis propias narices. Querrás decir tango, Cari. Te he dicho miles de veces que no me llames Cari, coño. Engrasaré la vereta, Tito.